Uno, dos, ya. Uno. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría al Señor, cantando vienen con alegría al Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. Hoy estábamos sin internet, así que empezamos un poco tarde esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos encomendando, queridos hermanos, a nuestros enfermos, Mario, Gladys, Joaquín, Eumelia, Lidia, Cecilia y Cachita. Por supuesto, oramos por todos los enfermos en este tiempo de epidemia, de pandemia, y por todos los enfermos, porque malas son todas las enfermedades y todos los días incluso mueren personas de muchas otras enfermedades. Pidámosle al Señor paciencia, espíritu de colaboración, de obediencia, de ciencia, para que sepamos discernir lo que es justo obedecer, no guiarnos por impaciencia, por caprichos, por politiquerías, por todo lo que nos puede dividir, y llevar a actitudes y acciones irresponsables y faltas de caridad. Los cristianos vivimos del amor de Dios, de la caridad. Antes de celebrar estos misterios en los que vamos a celebrar a San Pío V, Papa, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste providencialmente en tu Iglesia al Papa San Pío, para proteger la fe y darte culto más dignamente, concédenos, por su intercesión, participar en tus misterios, con fe viva y caridad fecunda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado.
Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Cuando temen a Dios, cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios.
Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Es el misterio que celebramos cada día en la Eucaristía y que en la Pascua adquiere un brillo, una relevancia, una luz particular. Es el tiempo en que esa revelación se hace plena en nosotros por la efusión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de Dios mismo en su tercera persona. San Pío V, a quien recordamos hoy, nació cerca de Alejandría, Italia, en el año 1504, ingresó en la orden de predicadores, lo que llamamos los dominicos, y fue profesor de teología, consagrado obispo y elevado al cardenalato, fue finalmente elegido papa en 1566. Continuó con gran decisión la reforma comenzada por el Concilio de Trento. Promovió la propagación de la fe y la liturgia. Murió el 1 de mayo de 1572. Esa reforma litúrgica que él completó marcó la Iglesia por siglos. Hasta el Concilio Vaticano II estuvimos usando el misal que se había promulgado en ese tiempo de San Pío V. Así que fue muy importante esa reforma que unificó esa liturgia de un corte muy romano, pero que había integrado otras tradiciones de los misales antiguos, ¿verdad? Y que luego el Concilio Vaticano II amplió, no eliminó, pero amplió, abrió a una visión más amplia, considerando tradiciones aún más antiguas y despojando el misal, que es el libro central de la liturgia de la Iglesia, de adiciones innecesarias, duplicaciones, tenía muchas. O sea, lo purificó y lo actualizó en el lenguaje. Eso es. En la primera lectura de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos un pasaje muy interesante. Felipe, parece que es el diácono, ¿verdad? Fue enviado por el Espíritu a evangelizar al etíope ministro de Candaces. La civilización etíope, su cultura, su lengua, es muy antigua, como podemos saber. Y había muchos prosélitos que venían a Jerusalén en las fiestas y durante todo el año a adorar a Dios. O sea, personas que no eran de la raza y del pueblo de Israel, pero que habían creído en el Dios de Israel, en el Dios único, y lo adoraban y consideraban que tenían que ir a Jerusalén, por lo menos todos los años, ¿verdad?, a adorar a Dios en su templo de Jerusalén. Y conocían las Escrituras. Recordemos cuando nació Jesús, aquellos sabios que vinieron de Oriente, los 3 reyes magos, ¿verdad?, que conocían las Escrituras de los judíos y esperaban al Mesías también. Pues este etíope, ministro etíope, estaba en ese grupo
grande, amplio, de prosélitos extranjeros, que espiritualmente estaban unidos a la fe y al pueblo de Israel. Y va leyendo a Isaías, y a partir del texto de Isaías, que en realidad es uno de los cantos del siervo de Yahvé, Felipe le anuncia a Jesucristo, partiendo de su pasión, que cumplió todo eso que anunciaba el profeta. Y aquel ministro instruido encuentra la fe en Jesucristo, de la fe en el Dios único, abre su corazón por la gracia de Dios y por la palabra que le ha llegado por medio de Felipe a Jesucristo, y pide ser bautizado en cuanto llega a un lugar donde haya agua, posiblemente un río, ¿verdad? Un pequeño lago. Y es bautizado. Una vez que es bautizado, Felipe desaparece. El Espíritu lo arrebata. Ya el etíope no lo ve más. Pero sigue muy contento su camino. Hay dos palabras, hay una palabra que une directamente esta escritura de hoy con la primera lectura de ayer, de la cual es como continuación. En Samaria recibieron con gran alegría el mensaje del Evangelio. Y el etíope, después de bautizado, continúa su senda, su camino, de vuelta a su patria, con gran alegría. La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. No hay frutos menores, no hay dones menores, aunque algunos los consideramos más importantes que otros o que tienen precedencia. Todos son igualmente dones y dignos y son necesarios. Si no tenemos el don de la alegría, algo nos falta, algo importante. No estamos apreciando la fe, no tenemos viva la esperanza, no estamos viviendo la caridad. De modo que la alegría es como el termómetro, ¿verdad? Que nos permite saber si vivimos en gracia y las virtudes fundamentales de los cristianos, que son la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Ayer les hablaba del termómetro de la vida espiritual según la espiritualidad de San Francisco de Sales, que me enseñó el padre Luis Payó. Paz, alegría y celo. La alegría siempre tiene que estar presente. Cuando Dios nos llama, nos da una vocación, quizás podamos sentir un poco de susto al principio, pero al final sentimos alegría. Y es una señal que nos impide apartarnos del llamado. Dios tiene sus trucos para mantenernos fieles y la alegría es uno de ellos y muy bendecido. En el Evangelio escuchábamos prácticamente las palabras finales, o estamos llegando al final de este discurso del pan de vida de Jesús, que comienza después de haber multiplicado los panes y los peces y haber cruzado el lago. La gente lo encuentra, ¿se acuerdan? Y Él les dice: ustedes me buscan porque han comido los panes. Busquen el alimento que permanece para siempre, es el que les da el Padre del cielo. Y en algún momento le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús empieza a hablarles del misterio que es el mismo que ha sido enviado y que es la imagen del Padre, como nos dice hoy en la primera parte de este Evangelio, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Y después nos dice, no es que a nadie haya visto al Padre, alguien haya visto al Padre, solamente aquel que procede de Dios, o sea, el mismo Jesús. De modo que Jesús nos ha venido a mostrarnos al Padre. Por eso cuando el apóstol Felipe le dice: Señor, entonces muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se impacienta un poco y le dice: Felipe, tanto tiempo hace que andas conmigo y aún no conoces al Padre.
quien me ha visto a mí ha visto al Padre. De modo que no tenemos otro modo de conocer al Padre, de ver su rostro, de entrar en su corazón, que Jesús, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Él es el rostro de Dios, el rostro, vamos a decir, humanizado, humanado de Dios. Dios no tiene cuerpo, pero en Cristo se encarnó el Hijo. Y entonces, en el Hijo vemos al Padre y a toda la Trinidad, porque de Él también nos viene el Espíritu Santo. Por último nos hace como el resumen de esa enseñanza que nos ha estado dando sobre la Eucaristía, que en realidad es eso, ¿no? El pan vivo que ha bajado del cielo, quien lo come no morirá. Murieron nuestros padres en el desierto. ¿A qué se refiere Jesús en ese no morirán y que sí murieron nuestros padres en el desierto, ¿no? Todos no murieron en el desierto. Bueno, la generación que salió de Egipto fue muriendo por el desierto. Llegó la nueva generación a la tierra prometida. Pero sobre todo se refiere Jesús a la muerte espiritual que nos trae el pecado. Murieron en el desierto porque pecaron. La verdadera muerte en el desierto no fue dejar sus cuerpos por el camino, sino apartarse y protestar contra Dios, perder la esperanza, no creerle a Dios que les hablaba por Moisés y por los acontecimientos. Esa es la verdadera muerte en el desierto. No creerle a Dios y no poder completar el camino. Y en esta vida nos puede pasar lo mismo. Podemos morir por el pecado en este desierto, que es esta tierra que nos gusta tanto, pero que en comparación con el paraíso, con el reino eterno de Dios, es un desierto. Es un tiempo de tránsito, de prueba, pero también es el tiempo para vencer el mal con el bien, para resucitar cada día, para hacer brillar la luz del Espíritu de Dios por medio de nuestras obras. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Esa carne viene a nosotros y nos transforma cada vez que recibimos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en el sacramento que ahora ya no es pan y vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Oremos. Recordando a San Pío V, que gobernó la Iglesia con sabiduría y amor, dirijamos nuestra oración a Dios, que no deja de cuidar de su pueblo, y respondemos: Señor, santifica a tu Iglesia. Señor, santifica a tu Iglesia. Que todos los pastores y fieles permanezcan unidos al Santo Padre y seamos fieles a las indicaciones de su magisterio. Señor, santifica a tu Iglesia. Que en todas las acciones litúrgicas sean observadas las normas prescritas para que se manifieste mejor el misterio que celebramos. Señor, santifica a tu Iglesia. Que los niños y jóvenes puedan recibir en la catequesis la doctrina de la Iglesia con integridad y sean conducidos al amor de Jesucristo. Señor, santifica a tu Iglesia. Que no falten buenos formadores en los seminarios, para que quienes sienten la llamada al sacerdocio puedan completar bien su formación. Señor, santifica a tu Iglesia. Que tengamos la confianza de San Pío V en la protección de María, y así la invoquemos ante todos los peligros. Señor, santifica a tu Iglesia. Oremos en silencio, encomendando todas las intenciones
que tenemos hoy para esta misa y para todo el día. Oremos también por todos nuestros hermanos enfermos. Oremos por los cristianos perseguidos. Oremos para que esta pandemia le dé al mundo mayor unidad como fruto espiritual después de la prueba y espíritu de solidaridad, de servicio y de paz. Oremos por todos nuestros difuntos, por todos los fieles difuntos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y siguiendo, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, tú eres la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, nos ha dicho el Señor en el Evangelio. El que coma mi carne tendrá vida eterna. En ese discurso del pan de vida, Jesús va avanzando en cada entrega de su verdad, aun cuando
hay malos entendidos entre los judíos, incluso entre los apóstoles, que también se sienten asombrados, y solo puede responder Pedro: ¿a quién vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La Eucaristía la podemos comprender de alguna manera haciendo paralelos con cosas de la vida, con nuestras experiencias, con alegorías, con comparaciones, pero nunca comprendemos la profundidad del misterio. También nosotros hoy creemos, pero no comprendemos todos los detalles del misterio que ocurre en esa transustanciación del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. También nosotros lo seguimos, aún en medio de dudas y vacilaciones, para que Él nos alimente con su palabra y con su cuerpo y sangre. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana es 1 de mayo, es fiesta de San José Obrero, así la vamos a celebrar, y es primer viernes de mes. De modo que vamos a estar un ratito después de la misa en adoración al Santísimo que vamos a exponer aquí en el altar, ¿no? Poco tiempo, no podemos estar en Facebook todo el día, pero todos los adoradores en espíritu y en verdad saben que eso es más que suficiente para tener la imagen en el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo está sobre el altar, hay un ángel llevando bendiciones en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra, ella canta, ella ríe, ella ora y congrega, enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de